Gracias por permitirme esta entrevista, señor Lerner. Para que quede registrado, y como precaución ante lo que pueda surgir. Mi voz era formal, directa. Soy Miguel Campos Vargas. Antes de comenzar formalmente, y para la grabación, ¿podría decirnos quién es usted? Me observó con una mirada penetrante, propia de alguien que ha visto mucho. Su voz, aunque pausada, transmitía autoridad. Mi nombre es Michael Lerner. Fui historiador, egresado de la Universidad Autónoma de México, y antropólogo por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. A lo largo de los años, he tenido contacto con diversos grupos y organizaciones, donde se me ha considerado de diferentes maneras. Mago, quizás, para ciertos círculos ocultistas en Veracruz. Referente, en algunos casos, para logias masónicas. Son las etiquetas que otros me han puesto. Comprendo. Señor Lerner, ¿podría contarnos cómo comenzó su relación con estos temas, con lo oculto? Lerner se apoyó ligeramente en su asiento, como rememorando. Diría que mis primeros contactos fueron indirectos, en la infancia. Por parte de mi madre, existía la figura de una tía abuela. Una mujer, dedicada a prácticas que hoy se consideran extremas. Brujería, en su forma más cruda. No las simulaciones modernas. Ella era una devota de lo que algunos llaman lo satánico, con todo lo que ello implicaba en su tiempo. Sacrificios de animales, rituales de naturaleza sexual, la utilización de restos humanos en talismanes y hechizos. Una bruja en toda regla. Una presencia fuerte en su vida, entonces. Habla de ella con conocimiento, ¿eran cercanos? No. Nunca la conocí personalmente. Falleció cuando mi madre tenía apenas 5 años. Murió de una manera violenta, trágica. Fue linchada por la comunidad de su pueblo. La sacaron a la fuerza, la agredieron con machetes hasta desfigurarla, y finalmente la quemaron. Un silencio breve se produjo en la sala. Entonces, ¿cómo se produjo su conocimiento de ella? Fue en la adolescencia, alrededor de los 12 o 15 años. Estaba en una reunión con compañeros. No la calificaría de fiesta. Como suele ocurrir en esa etapa, la imprudencia llevó a uno de ellos a conseguir una ouija auténtica. Y, con la falta de juicio propia de la edad, decidimos utilizarla. Se podría decir que también fue mi acercamiento con lo oculto. Decidimos jugar por turnos. Empezaron 3 compañeros míos. Como en la mayoría de los casos, movían el puntero, sea inconsciente o conscientemente, eran ellos los que estaban haciendo eso. Cuando fue mi turno, fue diferente. Recuerdo cómo fue ese instante. Es curioso porque no recuerdo la edad exacta, pero sí el momento. Suspiró, pensando un rato. Algo tocó mi nuca, como si fuera un leve roce. Casi parecía el viento. Escuchamos como golpes en el viento, creo que sería la única manera de describirlo. Hizo una pausa, sus ojos se perdieron en un punto lejano, como si reviviera cada detalle. Continúe, por favor. ¿Qué sucedió después de ese roce en su nuca y los golpes en el viento? Lerner se inclinó hacia adelante, su voz adquiriendo un matiz más grave. El puntero comenzó a moverse de manera errática, sin que ninguno de nosotros lo tocara conscientemente. Las letras se sucedían rápidamente, formando palabras que no entendíamos en ese momento. Fue entonces cuando la habitación se enfrió de repente, y una sensación de opresión se apoderó de todos nosotros. Uno de mis compañeros, el más escéptico, comenzó a reírse nerviosamente, pero su risa se cortó abruptamente cuando la ouija deletreó su nombre completo. Era una amenaza. Suspiró un momento y miró el techo antes de continuar. Empezó a deletrear su nombre. El nombre de mi tía abuela es raro, no lo recuerdo, pero me marcó toda mi vida. Con el poco valor o tal vez cobardía, decidí terminar la llamada. Después de eso llamé a mis padres y pasaron por mí. Sentía una presencia maliciosa, aún el día de hoy la siento. De camino a casa le pregunté a mi madre por el nombre que la ouija me dio. Ella se asustó un poco y me preguntó, inventé algo sobre que me vino en un sueño o algo así. Es algo borroso, la verdad, me respondió con la historia que le dije hace rato. Estaba algo incrédulo con la historia, pero tenía que continuar. Entonces eso fue lo que impulsó su carrera en el ocultismo, ¿verdad? Eso fue un contacto de alto nivel con el otro mundo. Lerner se acomodó y sacando un cigarro de una cajetilla comenzó a fumar.
Digamos que sí, es más complejo que eso. La gente piensa que hay contacto directo con los muertos, pero la verdad es que se usan tres cosas: intermediarios. Demonios, en la mayoría de los casos, son los únicos entes que pueden estar en todos los planos. Soltando una gran bocanada de humo, parecía relajarse. ¿Cómo funciona eso? Pregunté con curiosidad. Él con el cigarro en la boca respondió. Pues lo que es, intermediarios, como cuando tú pasabas el mensaje de tus amigos en media clase, así ellos. Por eso no confíes en los mensajes del más allá, pueden estar modificados, corrompidos, ellos saben todo de ti y harán todo lo posible para tomarte. ¿A qué se refiere con tomarte? ¿Una posesión demoníaca? Sí y no, las posesiones demoníacas ocurren porque hay un espacio para ellos, pero cuando digo tomarte, es poner una gran X en tu espalda y estar a su merced, te seguirán y te manipularán, ya sea con placeres o miedo. Señor Lerner, sus palabras sobre los intermediarios y esa marca, esa X en la espalda, son inquietantes. ¿Ha visto usted mismo las consecuencias de esa manipulación en alguien, o quizás lo ha experimentado en carne propia? Lerner dio una larga calada a su cigarro, el humo formando volutas que parecían danzar en el aire antes de desvanecerse. Sus ojos se entrecerraron, como si evaluara cuánto debía revelar. He visto ambos casos, Miguel. En otros, y en mí mismo. Permíteme contarte algo que ocurrió después de aquella sesión con la Ouija. No fue inmediato, pero con los años entendí que ese primer contacto no fue un evento aislado. Fue una puerta que se abrió, y algo la cruzó. Se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en la mesa. La luz tenue de la lámpara proyectaba sombras afiladas en su rostro, dándole un aire casi espectral. Unos años después, cuando estaba en la universidad, tuve un compañero de estudios, Raúl. Era brillante, un antropólogo en formación, con una curiosidad insaciable por las culturas prehispánicas. Compartimos intereses, y eventualmente le conté sobre mi experiencia con la Ouija. Él se rió al principio, pero luego me pidió que lo ayudara a replicarla. Quería investigar, decía. Contra mi mejor juicio, accedí. Hizo una pausa, apagando el cigarro en un cenicero con un movimiento lento y deliberado. Preparamos todo. Una tabla nueva, velas, un espacio aislado en su departamento. Yo insistí en ciertas protecciones, sal en las esquinas, un amuleto que había encontrado en los escritos de mi tía abuela, pero Raúl se burló de eso. Dijo que eran supersticiones. Esa noche, el puntero se movió casi de inmediato. Las palabras que formó no eran amenazas directas, sino promesas. Poder, conocimiento, respuestas a preguntas que ni siquiera sabíamos que teníamos. Raúl quedó fascinado. ¿Y qué pasó después? Al principio, parecía que había funcionado a su favor. Raúl empezó a tener sueños vívidos, ideas que decía venían de fuentes antiguas. Sus investigaciones se volvieron brillantes, casi sobrenaturalmente precisas. Pero luego cambió. Se volvió paranoico, hablaba solo, decía que escuchaba susurros en lenguas que no entendía. Una noche lo encontré en su cuarto, rodeado de símbolos dibujados con tiza en las paredes. Me miró y dijo, me encontraron, Michael. Saben que los vi. Lerner bajó la voz, y un leve temblor recorrió sus manos. Días después, desapareció. Lo buscaron por semanas, pero nunca encontraron su cuerpo. Solo dejaron su cuaderno, lleno de garabatos y frases en un idioma que ningún lingüista pudo identificar. En la última página había un dibujo, una figura sin rostro, con una mano extendida hacia un hombre arrodillado. Debajo, escribió, la X está puesta. Un silencio gélido llenó la sala. Sentí un nudo en el estómago, y por un instante, el micrófono en mi mano pareció más pesado. Eso es aterrador. ¿Cree que esa entidad, o lo que fuera, lo tomó por completo? Sí. Y no fue la única vez que vi algo así. Con los años, mientras estudiaba grimorios y entrevistaba a otros que habían incursionado en lo oculto, encontré patrones. Los demonios, o como quieras llamarlos, no siempre buscan posesión en el sentido clásico. A veces, solo quieren desgastarte, hacerte su marioneta. Te tientan con lo que más deseas, y cuando bajas la guardia, te marcan. ¿Y usted? ¿Cómo evitó ese destino después de la Ouija? Lerner sonrió débilmente, una mezcla de cansancio y resignación. No estoy seguro de haberlo evitado por completo. Después de esa noche, en mi adolescencia, los sueños comenzaron.
No eran pesadillas comunes. Eran demasiado reales. En uno, estaba en un bosque oscuro, y una voz me decía que la sangre llama. En otro, veía a mi tía abuela, su rostro quemado y desfigurado, extendiendo una mano hacia mí. Despertaba con marcas en los brazos, rasguños que no podía explicar. Se arremangó la camisa, revelando cicatrices tenues, pero visibles, líneas irregulares que parecían garras. Aprendí a protegerme con el tiempo. Estudié los rituales de mi tía abuela, pero también busqué contramedidas. Oraciones, sigilos, objetos consagrados. Aún así, hay noches en las que siento que algo me observa desde el borde de mi visión. Creo que esa X nunca se borra del todo. Solo aprendes a vivir con ella. La atmósfera en la sala se volvió sofocante. Miré hacia la ventana, y aunque era de día, las cortinas parecían absorber la luz, dejando el cuarto en una penumbra extraña. Señor Lerner, al escucharlo, no puedo evitar preguntarme esta entrevista, ¿el hecho de hablar de esto, podría atraer esa atención de nuevo? ¿A usted, o incluso a mí? Lerner me miró fijamente, y por primera vez, detecté un destello de preocupación en sus ojos. Es posible. Estas entidades no necesitan una invitación explícita. A veces, basta con que sus nombres o sus actos sean evocados. Mientras hablamos, siento el aire más pesado, tú no. Asentí, incapaz de negarlo. Un zumbido leve, casi imperceptible, comenzó a emanar de la grabadora, aunque no había tocado ningún botón. Te daré un consejo, Miguel. Si decides seguir explorando esto, por trabajo, curiosidad o lo que sea, protégelo todo. Tu mente, tu espacio, tu alma. Usa sal, lleva un amuleto, aprende a cerrar las puertas que abres. Porque una vez que te ven, no olvidan. De repente, un golpe seco resonó en la pared detrás de mí. Ambos nos giramos, pero no había nada visible. Lerner se puso de pie, su rostro endurecido. Terminemos aquí. Hay cosas que no deberíamos tentar más de lo necesario. Apagué la grabadora con manos temblorosas, pero mientras recogía mis cosas, no pude evitar sentir que algo se había quedado en la sala. Al salir, el pasillo parecía más largo de lo que recordaba, y un susurro, apenas audible, me siguió hasta la puerta. Miguel la sangre escucha esa noche, mientras revisaba las grabaciones, la voz de Lerner se entremezclaba con interferencias que no estaban ahí antes. Y en un momento de silencio, una palabra se coló, clara como el cristal. X.